mostrará su propósito para tu vida. El nombre de la prédica, el nombre que Dios me dio para la enseñanza de hoy es Dynamis, la voluntad de Cristo en tiempos de pandemia. Dynamis, la voluntad de Cristo en tiempos de pandemia. Y quiero que iniciemos con un texto que me parece espectacular y está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, a partir del versículo 16 hasta el 18. Dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y a veces nosotros no tenemos tan claro el panorama, y menos en medio de tantas aridez y de tantas dificultades que se pueden estar presentando en lo natural. Y entiendo que un tiempo de pandemia, un tiempo de aislamiento obligatorio, no es un tiempo al que estemos acostumbrados. Pero sabemos que nada de esto escapa de la órbita del poder de Dios, de la órbita de manejo de Dios. Y nosotros podemos aún entender a través de esta breve escritura qué es lo que Dios quiere. Y dice: mire, estén siempre alegres a pesar de las adversidades. Oren sin cesar. Es un buen tiempo para que nosotros como familia podamos orar. Invitemos también a César. Ese es un chistecito ahí pastoral, que es muy viejo, pero que es muy chévere. Entonces, y el siguiente es: den gracias a Dios en toda situación. A veces nosotros no damos gracias por las situaciones difíciles o las situaciones adversas, pero sin situaciones difíciles o adversas no podemos estar creciendo, no podríamos estar yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, como lo dice la palabra. Entonces hay tres tópicos aquí que me parecen importantes y que me gustaría compartir con ustedes. Primero es poder, segundo es salvación y tercero es voluntad. Pero quiero que veamos un poco acerca de lo que es realmente tener todo esto, y vamos a hablar primero de poder. Entonces hay una definición de poder que la trae la Real Academia de la Lengua Española y dice así: tener expedita facultad o potencia de hacer algo. Otro significado es tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. Y el último, o el siguiente, es tener más fuerza que alguien, vencerlo luchando cuerpo a cuerpo. Y la cuarta definición que trae la academia es ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo. Y esto me gusta porque realmente cuando entendemos cómo funciona Dios, quién es Dios, y sabemos que Él es omnipotente, tenemos esa tranquilidad, esa verdadera, tenemos fincada nuestra esperanza en algo cierto. Es muy complejo tener que a veces solamente hablarle ahí a un foco de una cámara, esperando que haya algo de ministración al otro lado de la señal. Pero estoy seguro de que eso no depende de mí, sino que depende del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Dios Padre, por este momento, por tu palabra, Señor, por lo que tú haces por nosotros, Dios. Tomamos autoridad para que cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, Señor, y quiera desviarnos de tu plan, Señor, sea anulada ahora mismo, Señor, para que cualquier cosa que quiera robar nuestra atención, Señor, Padre, para no dejar que la palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, sea eliminada en este mismo instante, Dios. Gracias por eso, Señor, gracias porque estoy seguro hoy que aún en esos hogares donde nos están escuchando, Señor, esto es una verdad, Dios Padre, es una verdad que se difunde para ti, se difunde para nosotros, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre. Padre, y oramos, Señor, Padre, para que esta enseñanza venga cargada solamente de lo tuyo, Señor, que no venga con humana sabiduría, Señor, Padre, sino que realmente yo pueda ser un instrumento, Señor, Padre, en tus manos, Señor, como la pluma ligera del escriba, Dios, para que realmente podamos, Señor, llegar con el mensaje tuyo, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos hablando acerca del poder y estábamos hablando de Dios es poderoso.
En ese orden de ideas, nosotros tenemos que conocer el carácter de Dios. Y voy a estarme moviendo un poquito porque me gusta el movimiento, me gusta la acción, me gusta saber que uno puede estar ahí como Dios lo hace, porque Dios es acción, Dios es movimiento, Dios es realmente poder en acción. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque en medio de un tiempo tan adverso como puede ser una pandemia, si conocemos realmente el carácter de Dios, vamos a estar confiados en lo que Él puede estar haciendo en este momento para nosotros, no solamente para nosotros, sino para todas aquellas personas que están ahí al lado de nosotros, en los otros apartamentos, los vecinos, aún nuestros amigos de trabajo, cuando están desesperados por tantas situaciones que están sucediendo. Y quiero que vayamos ahí un momento y nos detengamos. Ahí la primera de las definiciones que leí, entonces dice tener expedita facultad o potencia para hacer algo. Pero ¿qué quiere decir expedito? Expedito es libertad. Y cuando estamos hablando de libertad, estamos hablando de que hay poder en libertad para hacer algo, pero para hacer algo específico. La capacidad de realizar actividades está precedida de una facultad. Siempre la capacidad de realizar actividades está precedida de una facultad, está precedida de algo de Dios. Quiero que vayamos ahí a Primera de Crónicas 29, a partir del versículo 10. Y me gusta como David podía hacer muchas cosas, pero especialmente lo que me agrada de David es la forma en que él entendía de Dios, la forma en que él quería ser o tener una verdadera relación con su Hacedor. Y dice ahí: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos. Y quiero poner un poquito en contexto qué era lo que estaba sucediendo ahí con David. David y Salomón estaban dando gracias en ese instante porque ellos estaban edificando el templo, y ellos sabían que no estaban edificando un templo para el hombre, sino que estaban tratando de edificar un templo donde estuviera la presencia misma de Dios, que era una tarea, la verdad, imposible, porque realmente Dios, en su infinito amor, lo que quería, en el lugar que quería habitar, era en nosotros. Pero sin embargo, ellos llaman a todo el pueblo, pues para que vengan y den ofrendas para hacer esto. Y esta es la riqueza que el pueblo puede entregar para edificar este templo, que llega el momento en que David tiene que decir: ya no más, ya no envíen más, porque ya ha llegado suficiente. Pero me agrada cómo él reconoce que realmente todo lo que ha llegado de alguna manera del pueblo es porque previamente Dios lo ha puesto en ellos. Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado riqueza, Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado dones para que nosotros realmente podamos afrontar estas dificultades, afrontar estos tiempos de pandemia, saber que somos bendecidos en el nombre del amado. Eso de que nos habla de que Él tiene el poder desde siempre, desde todo el tiempo, de que Dios tiene el poder desde el inicio de los tiempos y que lo puede ejercer en cualquier lugar. Dentro de la definición que encontrábamos también decía que era la facultad que tiene alguien para hacer algo en un tiempo o lugar determinados. Y Dios tiene esas virtudes. No solamente tiene el poder, sino que está por encima del tiempo cronos, como nosotros lo conocemos, aún por encima del tiempo kairos, porque Él es supremo ante todo. Y esto realmente nos puede ayudar para que entendamos un poco acerca de que Dios, su palabra, su pensamiento y sus hechos son uno mismo.
Puede que nosotros, siendo humanos, pensemos una cosa, digamos otra y hagamos otra totalmente distinta. Ese es el común denominador de aquellos que en algún momento no hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro sí no es sí y nuestro no es no. Pero llega el momento en que realmente comenzamos a descubrir la voluntad de Dios y comenzamos a dejar que la palabra de Dios se revele en nosotros de manera tal que podamos lograr eso, lograr parecernos más a nuestro Padre, donde el pensamiento de Él está en armonía con su palabra, pero también es el mismo hecho. Entonces, desde el libro de Génesis nosotros podemos encontrar cuál ha sido el propósito de Dios para con nosotros, para con los seres humanos. Y no ha sido otro sino bendecirnos, bendecirnos en cada área, en todas las áreas. Él nos puso como corona de su creación, es lo que nos enseña la palabra, lo que nos enseña la Biblia. Y la palabra de Dios es acción o poder en acción más bien. La palabra de Dios es poder en acción. Cada vez que en la Biblia se lee Dios dijo, estamos en presencia del poder creador mismo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Solamente vayámonos ahí al primer capítulo de Génesis y detengámonos ahí un momento. Y entonces dice a partir de Génesis 1:2, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? La luz fue hecha. Y lo siguiente que dijo fue en el versículo 6, y luego dijo, haya expansión en las aguas, entre las aguas. Y dijo también, júntense las aguas y descúbrase lo seco. Eso está en el versículo 9. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso está en el versículo 26. Pero durante todo el tiempo Dios estaba hablando y el poder mismo de Dios era su palabra, sosteniendo y creando no solamente el universo, no solamente la tierra, no solamente las aves, no solamente todos los animales que habitan la tierra y los mares, sino especialmente la corona de su creación que somos nosotros. Hay algunas cosas que me gustan y digamos que hay una frase que me gusta mucho de una película y dice que el cambio nos seduce. El cambio nos seduce, el cambio nos incita, el cambio nos lleva. Y esto tiene que ver con que hay tiempos y estos tiempos han cambiado nuestra forma de ver muchas cosas, la forma en que nosotros podemos compartir, pero hay cosas que son eternas, hay cosas que son inamovibles y cuando yo conozco realmente la voluntad de mi Padre, sé que esa voluntad de Él nunca ha cambiado desde Génesis y hasta Apocalipsis. La intención de Él ha sido bendecirnos en cada área de nuestras vidas, bendecirnos porque realmente es lo que Él quiere para nosotros. Este poder de Dios en actuación a través de la palabra se extiende desde toda la Biblia. Es así como en Apocalipsis, en el penúltimo versículo, la palabra que podemos leer dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y a veces nosotros pensamos, oiga, bueno, ¿y cuándo va a venir Dios por nosotros? Y todo esto que está sucediendo y por qué están pasando cosas o situaciones que realmente nos puedan afectar de esa manera tan drástica. Pero lo que debemos entender es que el propósito, la verdad, la palabra de Dios se cumple durante todo el tiempo. La palabra de Dios es poder y el Espíritu Santo es poder. La bendición de Dios es poder en acción. ¿Y por qué sabemos que la bendición de Dios es poder en acción? Porque siempre que Él terminaba alguna cosa, no solamente la hacía a través de su palabra, sino que la bendecía además. Entonces podemos ver en Génesis 1:22 cuando Dios dice, y Dios los bendijo diciendo. Entonces, la bendición de Dios es acción, es poder, pero tiene que ver con la misma esencia de Dios desprendiéndose y haciéndose parte de nosotros. Y puede que suene ahí como extraño, pero es una verdad, porque
Cuando nos bendijo diciendo, dijo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves de la tierra. Esto lo dijo después de hacer que las aves de los cielos, los animales de la tierra y todas las bestias y monstruos marinos. Y les dio esa facultad de multiplicarse a través de qué, a través de su bendición. Y quiero que no perdamos de palabra, del radar esta palabra poder, porque esto es esencial para lo que realmente a lo que queremos llegar. Luego en el versículo 28, después de haber creado al hombre y a la mujer, porque Dios no tuvo necesidad de que llegara una ola inclusiva acerca de qué debería decirse o hacerse. Él siempre pensó en el hombre y en la mujer como bendición y como parte, como corona de su creación. Y les dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Esta especial bendición, esta especial facultad con que Dios nos entoló, con que Dios nos empoderó, tiene que ver con el desarrollo mismo de su palabra, con la impartición misma de su bendición, con que realmente no solamente nos creó a su imagen y semejanza, sino que también nos empoderó de la misma manera en que Él tiene el poder, Él nos ha delegado el poder. Pero no es la única vez que Dios bendice algo. Dios bendice muchas cosas durante todo el tiempo en que está leyendo uno la palabra. Entonces, Dios bendijo a Noé, eso lo encontramos en Génesis 9:1. Dios bendijo a Melquisedec, bendijo a Abraham, eso lo encontramos en Génesis 14:19, y entonces sabemos que Melquisedec es el hombre sin genealogía, el sacerdote sin genealogía, y es una teofanía, o sea, es Jesús mismo bendiciendo ¿a quién? Bendiciendo a Abraham. No era Abraham en ese momento, sino era Abraham. Luego también en Génesis 25:11 bendice a Isaac. Luego en Génesis 48:20 bendice a Israel. Luego en Job 42:12, y esta parte me gusta y quiero detenerme ahí un momento, dice que Dios bendijo el postrer estado de Job. Y esta vaina es salvaje. No sé cuál sea el estado en que estés viviendo, el estado que tengas actualmente, pero sé que esto es una verdad, y si fue una verdad para Job, que no tenía el Espíritu Santo morando dentro de él, cuánto más para ti que estás ahí, que estás expectante, que de pronto has tenido alguna pérdida irreparable. Pero recuerda esto, Dios bendijo tu postrer estado, y tu postrer estado vendrá a ser mejor que el primer estado. Eso es una verdad. Eso es una verdad. No sé qué pérdida has tenido, no sé qué momento difícil has tenido, pero Dios sí lo sabe y no se ha salido del poder y del control de Él. Porque Él es un Dios que es omnipresente, omnipotente. Es el Dios de verdad, es el Dios que sacó a Egipto, que sacó a Israel de Egipto. Es el Dios que le dio a Noé la idea de la barca. Dios es el Dios que nos entregó a su Hijo amado para que Él muriera por nosotros. Y bueno, nos hemos estado ahí como metiendo un poco en el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento viene también Dios a través de su Hijo a bendecirnos. Y lo encontramos en varias citas, pero por hacer o por traer a colación algunas, encontramos Mateo 14:19, Mateo 26:26, Marcos 6:41, Marcos 8:7. ¿Y qué era? Que Dios bendijo previo a repartir los panes y los peces. En el pasaje exactamente no dice que Él bendijo, solamente en uno dice que Él bendijo los panes y los peces. En el resto de pasajes solamente dice que Jesús bendijo, que Jesús miró al cielo y bendijo. Cuando yo bendigo, yo estoy utilizando eso mismo que Dios me puso para multiplicarlo en otros.
Y a veces nosotros decimos esa palabra como muy de una manera muy escueta. Entonces, que Dios lo bendiga. Y se nos vuelve como una moletilla y realmente si nosotros lo dijéramos con el conocimiento, o más bien conscientes de lo que estamos diciendo, esto sería una cosa que realmente abrazaría a esa otra persona, alcanzaría su futuro, transformaría su eternidad. Entonces, otro episodio, otro pasaje donde encontramos a Jesús mismo bendiciendo, es cuando parte el pan y lo da a sus discípulos. Y le dice que ellos podían hacer eso en memoria de él. Y lo mismo el vino, que no es un permiso para estar embriagándonos, por el contrario, es una responsabilidad para nosotros. En Lucas 24:50 dice que él los bendijo. ¿Bendijo a quiénes? Bendijo a sus apóstoles, bendijo a sus seguidores, a los que hacían parte de su círculo más estrecho. Y los bendijo antes de ascender nuevamente al cielo. Pero también les dijo, oiga, esperen porque les voy a enviar la promesa. Y la promesa era el Espíritu Santo. Entonces, no solamente los bendice en el momento en que está acá, sino que en el momento en que va y se presenta al Padre, entonces puede venir la siguiente bendición, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe, para que habite en nosotros. Y esta cosa es espectacular. Ayer, mientras que preparaba la enseñanza, vi una película en Netflix. Sí, pecador, veo Netflix. Pero me vi una chévere, se llamaba La Resurrección. Y digamos que tiene unas cosas que teológicamente no están muy ajustadas y tendrían que ser como reevaluadas. Pero la idea principal es de un hombre romano, que es un pretor, y él solamente aparece Jesús en la primera escena, cuando ya está crucificado, cuando está ahí en la cruz y ya está muerto, y le clavan la lanza por orden de este pretor romano. Y este pretor romano comienza a investigar qué pasó. Bueno, entonces es todo lo que está registrado en la Biblia, toda esta situación acerca de que ya el cuerpo no estaba en la tumba, Jesús resucitó, y cómo los del Sanedrín daban un dinero a los soldados para que dijeran que los mismos discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús. Y este hombre, bueno, hace de todo. Al final comienza a andar con los discípulos y conoce supuestamente a Jesús antes de la ascensión y luego de la muerte, entre la resurrección y la ascensión. Pero lo que hace espectacular este momento es que al final alguien le pregunta y llega y le dice, ¿y ahora qué? ¿Lo vas a seguir? Y llega y él dice, solamente sé que no voy a poder ser el mismo. Y es así. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú andas con Él, nunca más vas a poder hacer el mismo. Nunca más vas a poder ser el mismo. Puede que conozcas de Jesús y te regreses al mundo, pero ya nunca volverás a ser el mismo. ¿Por qué? Porque en ti hay una conciencia de pecado, porque entiendes el poder del Espíritu Santo, porque probaste las zarras del siglo venidero, que es el Espíritu Santo. Y todo esto hace que yo no pueda volver a ser el mismo después de que comparto, después de que conozco a Jesús. Entonces, estamos hablando de bendición, estamos hablando de que bendición también es poder de Dios, porque es la palabra de Dios misma en acción. Y nosotros fuimos bendecidos. ¿Y en dónde encontramos eso? En Efesios 1, del 3 al 5. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí hay
Si ustedes quieren conocer algo de la voluntad de qué es la voluntad de Dios, léanse esta carta de Efesios. Sobre todo el primer capítulo es espectacular, ahí habla acerca de la voluntad de Dios para con nosotros, cómo Jesús es la voluntad de Dios para nosotros, cómo fue la voluntad de Jesús entregarse por nosotros. Y me gusta como el autor lo dice, y dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no solamente hubo voluntad, sino que en medio de esa voluntad hubo un afecto. Hubo algo que venía del corazón mismo de Dios. A veces nosotros podemos hacer cosas voluntariamente sin hacerlo de manera afectuosa. Y digamos que no vamos a ser tan contundentes como lo hacemos cuando logramos compaginar la voluntad con el afecto. Y continuamos siendo bendecidos. Eso lo encontramos en Hebreos 13:8 y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él fue el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, quiere decir que esa bendición que Él hizo para nosotros aún continúa siendo una verdad. Eso quiere decir que la bendición es poder de Dios de manera constante, cambiando nuestras circunstancias, cambiando aún nuestra estructura mental y haciendo crecer nuestro espíritu. Y eso me alegra. Eso me alegra porque quiere decir que yo no estoy en statu quo, sino que realmente yo puedo, así como el mundo está cambiando, yo puedo también ir a ese cambio, yo puedo realizar los ajustes que considero y que el Espíritu Santo me inspira para hacer. En Santiago 1:16-18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, aquí encontramos varias cosas. Entonces, en Dios no hay variación, es la primera que quiero que tengamos clara. Y entonces cuando yo entiendo que en Dios no hay variación, ¿qué está sucediendo? Que yo tengo una confianza verdadera en lo que es Dios. Yo estoy conociendo realmente a mi Padre y eso me da la tranquilidad para saber que esa bendición que hizo desde Génesis y que hasta Apocalipsis está siendo una verdad en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de los que me rodean. Eso es espectacular. Como no hay variación, entonces puedo conocer cuál es la voluntad, pero sin embargo Él me dice en el ejercicio de su voluntad, o sea, no solamente se queda con la esperanza o con la expectativa de que esa bendición sea una verdad para nosotros, sino que ejerce esa voluntad para que nosotros seamos contundentes, para que realmente en nosotros llegue algo que profundice nuestras vidas. Y dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y cuando dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, no es otra cosa que el nuevo nacimiento. Cuando yo nazco del Espíritu, cuando realmente he dejado que la palabra de Dios impregne mi corazón y yo quiero seguirle a Él. Yo quiero seguir a Jesús y lo reconozco como mi Señor y Salvador. Y no sé si es la primera vez que ves algún tipo de enseñanza de esta, pero si es la primera vez, estoy seguro de que Dios quiere que tú entregues su vida, que tú entregues tu vida a Él, que tú entiendas la palabra de Él. No pierdas esta oportunidad. No pierdas esta oportunidad y te voy a invitar para que hagas una oración. Es una oración muy sencilla. Es una oración y la encontramos en Romanos, en la carta de Romanos. Y Romanos nos enseña que nosotros hay dos condiciones para ser salvo. Y la primera es creer en mi corazón, pero la segunda es hablar con mi boca para salvación. Entonces, si es la primera vez que ves esto, por favor haz esta oración, es muy sencilla, repítela después de mí. Y es: Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Creo que viniste por mí para el perdón de mis pecados. Te doy gracias y te pido que escribas mi nombre
en el libro de la vida y no lo borres jamás. Entrego mi vida desde hoy a ti y te pido que el Espíritu Santo habite en mí. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos a ir cerrando, vamos a ir organizando. Y hay un momento específico en la Biblia que me llamó poderosamente la atención, y es el momento en que el joven rico se acerca a Jesús y le dice, mira, yo ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde que él ya sabía los mandamientos, y entonces el joven le dice que los observa todos desde que era joven, cosa que no creo que sea tan cierta, porque pues los mandamientos son muchos, no son solamente los 10, pero sin embargo Jesús llega en el pasaje, dice, eso lo encontramos en Marcos 10, a partir del versículo 17 hasta el 30, y dice, pero Jesús lo miró y lo amó. Jesús lo miró y yo me imagino como diciendo, Chino no sabe ni lo que dice. Dice que observa toda la ley y todo. Sin embargo, Dios es un Jesús de oportunidades, y es un momento específico, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que aún Jesús no se había entregado por nosotros. Entonces Jesús llega y le dice, oiga, usted tiene que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que para ser salvo tenía que cumplirse la ley. Entonces él llega y dice, oiga, yo lo que estoy diciendo es, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Es lo mismo, es lo que dice Jesús mismo. ¿Listo? Eso está en Mateo 5:17. Entonces en ese orden de ideas llega y entonces Jesús le responde y le dice, una cosa te hace falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y entonces vienes y me sigues. Jesús sabía que el muchacho se iba a contristar porque era muy rico y no iba a hacer eso. Y bueno, lo importante de este tema es que después Dios, Jesús mismo, sabe qué es lo que están pensando sus discípulos, y llega y dice, oiga, bueno, y entonces ¿quién podrá salvarse? Si este que tenía las ricas y no fue capaz de venderlas, pero realmente lo que Dios está tratando de decirles es, oiga, es muy difícil para un rico que se fije en Dios porque entiende todas sus necesidades suplidas, porque la esperanza de Él está en sus riquezas. Entonces lo que tenemos que hacer es entender que realmente nuestra esperanza está en Cristo Jesús, en su palabra, que era lo que Él decía. Y me parece salvaje esto, porque llega y les dice, entonces ellos se preguntaban dentro de sí mismos, ¿y quién podrá salvarse? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces no hay forma de que un hombre sea salvo por lo que piensa, por lo que hace, por sus buenas obras. Les está diciendo desde ese momento, les está diciendo que la única manera de que provenga salvación es que provenga desde lo alto. Y la salvación era Él, pero Él no les podía decir en ese momento que Él era la salvación porque no se había entregado. Él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero hacía falta que se concretara, que Él se entregara en la cruz de Calvario, se mostrara al Padre sin mancha, sin arrugas, sin nada, para que realmente ese pago, esa expiación tuviera el valor que ahora tiene para nosotros. Entonces, la salvación es por gracia y no por obras. Eso lo encontramos en Efesios 2, del 8 al 9. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una forma determinada por Dios para que realmente nosotros seamos salvos, y es a través del Evangelio. Pero el Evangelio es Cristo mismo. El Evangelio es acción y poder de Dios. Recuerdan que habíamos hablado de que Dios es poderoso, pero Dios bendijo al hombre y también Jesús nos bendijo, y ahora Jesús nos entoló para que nosotros también podamos bendecir a otros. La mejor y la más alta bendición que podemos dar nosotros es dar a conocer el Evangelio a aquellos que no lo han conocido. Y esto es ensancharse. Y esa es la palabra que Dios le dio a nuestros pastores a propósito.
Nuestros pastores han estado trabajando durante estas semanas, se fueron para la costa, pero allá han estado también haciendo lo que Dios les llamó a hacer, y es coordinando a otros pastores, ayudándoles en estos momentos. Y de verdad que mis pastores son una bendición. Y acuérdense que la bendición de Dios es poder de la palabra en acción, transformando nuestras vidas. Entonces, en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces aquí viene la palabra que al comienzo habíamos dicho, y hace parte del nombre de esta enseñanza, y es Dynamis, la voluntad de Cristo en tiempos de pandemia. Entonces, cuando hablamos aquí de poder, en este pasaje específico en Romanos 1:16, cuando habla que el evangelio es poder, está hablando de esa palabra y es Dynamis. Y entonces podría decirse, como algunas personas lo dicen, que Dynamis es poder o es dinamita. Y digamos que yo no estoy para controvertir si es o no es dinamita, pero la dinamita fue solamente inventada por Alfred Nobel hasta 1866 después de Cristo, y fue patentada en 1867. Entonces, no podríamos interpretar esa palabra porque sería un error anacrónico. Pero entonces también yo les voy a poner la contraparte, y es: Dios no está sujeto al tiempo. Entonces Dios podía haber inspirado al Espíritu, o el Espíritu Santo haber inspirado a esa persona que escribió este pasaje, sabiendo que en el futuro esa palabra dinamis iba a ser raíz de dinamita. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Porque Dios no está supeditado a lo que nosotros entendemos como tiempo. Dios ve todo, el pasado, el presente y el futuro en un mismo tiempo. Y eso es espectacular, saber que eso es parte de la esencia de nuestro Padre. Entonces, Dynamis, ¿cómo podría tener una relevancia respecto de lo que muchos dicen en cuanto a dinamita? A mí me gustaría más bien armonizarlo con lo que dice 2 Corintios 10 a partir del versículo 4. Y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y quiero detenerme y devolverme un momento ahí donde dice: oiga, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos. Entonces, ahí sí podríamos decir que el poder del evangelio es dinamita, pero ¿para qué? Específicamente para esto, que es que la destrucción de fortalezas y derribar argumentos. Y digamos que esa parte es chévere, o sea, esa parte de la explosión y esa parte de poder destruir como el fuerte enemigo, eso es muy chévere. Pero también me gusta cómo las películas de superhéroes han comenzado a plantear sobre los daños colaterales de cuando los superhéroes ejercen su poder sin ninguna limitación. Entonces, y cómo tratando de hacer el bien le han hecho daño a otros. Y entonces es donde Dios viene y armoniza esta palabra dynamis, que en últimas es poder de creación, pero es poder para derrumbar, para quitar cosas. Entonces, quiero que volvamos ahí. Bueno, entonces el evangelio es para salvación. Y hay una cosa que me parece chévere de salvación. Estuve mirando el significado. Dice: vocablo latino salvatio llegó a la lengua como salvación. Se trata del acto y el resultado de salvar o de salvarse. Este verbo, por su parte, refiere a ubicar a algo o a alguien, a resguardarlo, a evadir un riesgo, a excluir que una cosa de lo que se hace con otra.
Entonces me gusta cuando dice que es un acto. La salvación es el acto que ejecutó Dios, pero es el acto continuo a través del Evangelio en el cual nosotros damos a conocer esa salvación. Entonces viene a ser poder, viene a ser dinamita para poder derribar esas estructuras, pero también es poder constructor mismo, porque la salvación es un acto, y un acto quiere decir que hubo una voluntad, que hubo una deliberación y que hubo una consecución de ciertas cosas para llegar a plantear o para llegar a estructurar lo que ahora entendemos como salvación. Y esto es espectacular, porque con Dios el poder no tiene daño colateral, porque todo lo que alcanza esa onda que es el poder del Evangelio, lo que hace es transformarla. Porque una vez que has andado con Jesús, nunca más vas a volver a ser el mismo. Y hay varias formas en que nosotros podemos andar con Jesús. Y Dios quiere que nosotros andemos con Él a través del consejo. Yo creo que un momento ahí reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos hecho nuestra voluntad? Y esa voluntad, ¿cuántas veces nos ha hecho llorar? ¿Por qué? Por no haber seguido la voluntad de nuestro Padre. Pero Él es bueno, Él es hermoso, porque aún utiliza esa voluntad rebelde de nosotros, cuando nosotros se lo permitimos, para bendecirnos. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no se meta por ese lado? Si se va por ese lado va a sufrir. Pero sin embargo nosotros queremos eso, porque nosotros creemos saber más que Dios sobre el Evangelio y sobre cómo alcanzar personas. Y resultamos lastimados, mellados, medrados. Pero Dios utiliza eso para en medio de esa dificultad bendecirnos. En medio de dificultades he visto cómo hombres y mujeres han salido al otro lado y han salido bendecidos. Y una bendición son nuestros hijos, una bendición son nuestros hogares, una bendición son nuestros esposos. Pero cuando yo estoy escuchando la voluntad de Dios, que es poder en acción, y yo ejecuto esa voluntad, no quiere decir que no vaya a tener momentos difíciles, pero va a tener la tranquilidad de que eso va a ayudar a ensanchar mis estacas. Eso va a hacer que nosotros crezcamos. Y este es un año de ensanchamiento. Este es un año en que nosotros vamos a poder disfrutar de la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso no lo dijo Gustavo, eso lo dice la Biblia. Que Gustavo no lo trajo a recordación, pero es que lo digo por molestar por lo que dijo José. Pero en realidad eso es importante. Cuando yo conozco la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, conozco la característica de mi Padre, que es que Él no muda, entonces yo puedo tener la confianza de que en medio de esta pandemia, el dinamus de Él va a hacer que se transforme todo mi entorno. Y para los demás, para el resto del mundo, también como lo oraba José, puede que haya un pronóstico malo, decadente en cuanto a la economía, en cuanto a otras cosas. Pero para nosotros, el dinamus, que es el poder de Dios a través de la palabra, en su bendición, haciéndose una verdad en Cristo Jesús, para transformar no solamente mi vida, sino las de los demás a través del poder del Evangelio, derribando esas estructuras mentales que impiden el conocimiento de Dios, hace que en última nosotros alcancemos la misericordia. Y ese es el favor inmerecido de Dios en nuestras vidas. Y créanme, yo tengo cantidad de favores inmerecidos en mi vida, comenzando obviamente por la salvación. Sigo por la esposa que Dios me dio, por los hijos que Dios me dio, por los amigos que Dios me dio, por los hermanos en el Espíritu que Dios me dio. Nada de eso lo merezco. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia y voluntad me ha rodeado de personas excepcionales.
una cosa que no merezco y que no busqué, fueron mis pastores, y ellos han sido bendición en mi vida. No son perfectos, nadie, ninguno de nosotros es perfecto. Además, qué jartera andar con alguien que sea perfecto. O les gustaría, bueno, excepto con Jesús, ¿no? Esa es la excepción, porque pues Él es perfecto, pero Él es chévere. Pero el que se las trata de dar de perfecto en este sistema de cosas es porque hay algo que oculta. Pero lo que realmente quiero dejar en sus corazones para este tiempo es: el amor de Dios transformó la eternidad de cada uno de nosotros. Y si transformó la eternidad, que es algo que es eterno, que es para siempre, que no se puede mesurar, que no se puede medir, ¿cuánto más lo va a hacer para este tiempo? Esa situación adversa está siendo trabajada por el poder de Dios, por el dínamos de Dios, por la dinamita de Dios, que quita eso, pero que también es fuerza constructora. Hay algo que tiene que reemplazarse, hay algo que tiene que comenzar desde mí, y por eso los invito para que escudriñemos la palabra y también nos hagamos un examen para que nosotros realmente nos miremos a la luz de la palabra, la luz del evangelio, porque el propósito de Dios es ensancharme, pero no enchancharme. Muchas gracias, amados. Gracias por este tiempo. Vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por la verdad que es andar en ti, Dios. Gracias porque estoy seguro, Dios, de que tu dínamo, Señor, tu poder, Señor, actúa en nosotros, Dios. No solamente para quitar lo que no debe estar, Señor Padre, sino también para construir aquello que tiene que estar cimentado, Dios. Y te pedimos que cada cosa que nosotros hagamos sea cimentada en Cristo Jesús, Dios, para que realmente podamos alcanzar, Dios, ese galardón, el galardón que tú prometiste, Señor. Porque tu venida está pronta, Dios. Porque tu venida es verdad. Porque tú cumples lo que dices. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Tiempo de transformación, donde Dios mostrará su propósito.